Pues propicios días, amigos. Ya veis que vengo acompañado hoy de una persona interesantísima que ya estuvo por aquí en el canal, o sea que los más fieles seguramente le recuerdan. Él es Rafa Mendoza. A ver cómo te presento, porque, claro, DJ y productor, que es la ocupación principal, vamos a decir, pero también abogado. Y yo creo que por esta casuística, pues podríamos decir que es uno de los mayores expertos, si no el mayor experto en España, venga, yo tiro ahí para arriba, en esto de las leyes aplicado a artistas musicales, que también eres miembro de la junta directiva de EDIP, que ya sabéis que ofrece ayuda, ¿no?, a todos los DJs de España. Una ayuda que no es simple, por cierto, porque por esto que hablamos, porque la mayoría de consultorías, de gestorías, de abogados, pues al ser esto del DJ como un gremio exótico, que recuerdo que decía Julio Posadas, pues bueno, que no es difícil por esas características concretas y que a la hora de aplicar las leyes es complicado, ¿no? Rafa, ¿qué tal estás? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, un saludo a todos. Y la verdad es que sí, esto de ser como un gremio exótico, que realmente lo somos, exótico y curioso. ¿Eh? Vamos a poner vamos a poner el término curioso. Ujú. Y lo que hay muchas instituciones, muchas organizaciones que, bueno, yo en teoría, como cualquier ciudadano, tenemos que salir nos tomamos el café con leche y nos leemos todo el boletín oficial del Estado, el boletín oficial de la comunidad autónoma, el de la provincia, etcétera, etcétera, y nos tenemos que saber todas las leyes, ¿no? ¿Quién no lo hace? Claro, claro. Cada Hombre, día. por supuesto, por supuesto. Estamos ahí que no te lees el diario deportivo. No sabes lo que ha hecho el Barça o el Madrid o el equipo que te guste. No. Tienes que saber qué leyes han salido, Suena ¿no? la alarma y yo lo primero que hago es abrir el BOE. Digo, a ver qué hay. A ver qué hay de nuevo, a ver qué hay de nuevo, ¿no? Y esto te lo tomas a palo seco con el café con leche, ¿no? Pues claro, el problema es que esto que tú te lo tienes que saber, dices, bueno, yo no puedo salir a la calle sin saber qué es lo que me puede pasar, pues, con la administrativa que se ha publicado ahora, que ni te importa ni te la van a aplicar en tu vida. Pero bueno, llega un momento en el que dices, pues bueno, esperas una reciprocidad. Y algunos organismos públicos, vamos a llamarlo así, lo primero que te dicen, ¿vosotros qué hacéis? Dices, bueno, si ya tienes ese desconocimiento tan profundo de la profesión, ¿me entiendes? O mira, no sabía que vosotros erais artistas. Bueno, esta también es buena, ¿no? Dices, bueno, pues óigame, usted que está. Y digo el pecado, no el pecador, porque si no, al final te llueven palos por Ya. dos, ¿no? Pero bueno, esto es así, quiero decir, esto no me lo invento. Sí, que esa Entonces, frase claro, se te ha dicho o tienes conocimiento de que se ha pronunciado por un alto, ¿no? si fuera por uno, dices, Bueno, vale. Pero cuando dices, bueno, esto puede que realmente no tengas ese conocimiento de la profesión. Y bueno, yo creo que la profesión en estos dos últimos años en particular, desde el año 2023, se cogió una pértiga, ¿eh? Y se hizo un salto calculo yo, unos 30 años en el tiempo. Además que el convenio colectivo, y estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, es decir, el currante de toda la vida, el DJ residente, que también ha sido una de las preocupaciones fundamentales de ADIC. No, no es que el resto no lo sea, sino que el DJ de base normalmente suele ser el DJ contratado en una discoteca, el DJ residente de toda la vida. Tal vez ha sido el que de los convenios colectivos, sobre todo el del 2012, venía más apaleado. ¿Por qué? Pues porque lo trataban como un personal de sala. ¿De acuerdo? Había pues el DJ residente y el montador de discos. El residente era como una especie de el primero de cabina y el sí. montador de discos el ayudante, que además ya lo pone, dice, también puede ser el ayudante. Y Pero qué hay como una antiguo especie suena, de... ¿no? Todo esto, qué antiguo Sí, suena, madre mía. sí, sí, parece antiguo, pero es del 2012. Quiero decir Sí, que sí, no sí. que no es del Paleolítico. Esto se nos consideraba como personal de sala. ¿Qué pasa? El año 2023, estamos hablando de 2 años para atrás, ¿vale? Se publica un nuevo convenio colectivo en el cual dice, mira, todo esto se ha acabado. Había una figura que era la figura del disjockey, pero esa figura del disjockey era, eh, o sea, no se podía utilizar nunca, porque era un trabajador por cuenta ajena contratado de forma excepcional, que Ujú. normalmente ahí entra la figura del autónomo.
Y esa figura de disjockey como artista nunca se daba, al menos en convenio colectivo. Lo cual nos encontramos con un personal, básicamente todos eran personal de sala, y estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena. Paralelamente, y es lo que digo yo, el salto de pértiga se tiene que entender. Paralelamente, la agencia tributaria, los inspectores bueno, todo lo que son las consultas que se fueron haciendo en realidad a la tributación han sido muy variopintas, ¿eh? Y ahí es donde yo reclamaba pues un poco más de unidad. También hemos tenido aliados en la agencia tributaria. Ha habido algún inspector y alguien que decía, bueno, pues óigame, los disjockeys se les puede aplicar un IVA de artistas siempre y cuando lo hagan pues en un espectáculo que sea pues artístico. Ujú. Y he pensado, bueno, si un disjockey va a hacer su música, no va a vender botijos, va a hacer su música, ¿eh? Claro. Y lo va a hacer siempre, en cualquier circunstancia. Lo que no puedes decidir es por el tipo de espectáculo que das, decir si esto es arte o no es arte. Ya. Pero bueno, esas son cuestiones que se han ido modulando con el tiempo y se han ido haciendo. Hay algunos que también decían, bueno, la RAE dice que, claro, yo me imaginaba al señor sentado en el sillón de la D, con el señor discutiendo con el señor de la P. No es que los DJs y el de la P no son DJs, son pinchadiscos. Me imagino algo así, una discusión así en la red. Es decir, ¿qué va a saber la red de lo que hacemos nosotros? Pues bueno, nosotros en la asociación básicamente pues acudimos a los agentes sociales, que son los que negocian los convenios colectivos. Entonces estuvimos muy encima, muy preocupados, ¿vale? Porque nosotros no negociamos convenios colectivos, sino que tenemos que acudir a agentes. Curiosamente, los empresarios. No estamos hablando ni de lo que serían los sindicatos, que sería lo más afín a un trabajador. No, picamos esa puerta, no vamos a explicar cómo fue el resultado. Pero bueno, picamos esa puerta, no fue, y a través de los empresarios, en los cuales nosotros tenemos objetivos comunes, como que poder trabajar más, poder trabajar, sobre todo en la pandemia, fue algo en lo que colaboramos bastante. Pudimos hacer ver que nosotros teníamos todas estas inquietudes. Y ahí es donde se da ese salto de pértiga que digo yo. Y ahí es donde todo se desequilibra. Parecía que el disjockey, el trabajador autónomo, ¿de acuerdo? Iba a seguir un camino más encauzado a lo que era ese artista que se reclamaba, Ujú. y parecía que el disjockey, que era un convenio del 2012, que se reformó el año 2022, estamos hablando de hace 3 años, seguía con los mismos parámetros, lo único que se hacía es que se actualizaban las tablas salariales. Bueno, llega el año 2023 y todo eso cambia. ¿De acuerdo? Eh, el disjockey ya pasa de esas dos categorías y aquella residual de artista que no se daba nunca, pasas a tener 5 categorías muy marcadas como artista en el convenio colectivo. Claro, eso afecta a todos los DJs de base. Es decir, se hace que todos los DJs, el chavalito, para que nos entendamos, el chavalito que pone reggaetón con la música bajada, o sea, es tan artista como Cal Cox. Ya. ¿De acuerdo? Pero a nivel legal. Es decir, esto es así. Esto es Ajá. así. Al que le guste, bien. Y al que no, pues, oye, mira, las cosas son como son y no como a uno le gustaría que fuera. Ujú. Pues esto es así. ¿Por qué? Y vamos a empezar, porque yo he visto discusiones de el DJ tiene que hacer esto para que sea artista. No, 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 no. Dejaos de tontería. O sea, el DJ es artista porque es DJ. Punto final. Y esto lo Claro. dice un abogado. Ya está. Claro, si No no, hay ¿quién más lo va a discusión. decidir? Es que es claro, No, evidentemente. no, no. Eso es así, no vamos a cambiarlo. Mm. ¿Qué pasa? Tenemos a un disjockey de base, ¿de acuerdo? Un trabajador asalariado que es artista per se. Es decir, ¿qué ha pasado con todo aquello que iban diciendo en la agencia tributaria? Porque claro, no se tenía muy claro qué era lo que nosotros hacíamos. ¿De acuerdo? Es decir, muchas veces hasta incluso no me lo dieron a mí, digo, ¿vosotros qué hacéis? ¿No? Pues claro, con todo ese sarao,
hay una nueva legislación, que es la legislación del IVA del 2019, ¿de acuerdo? En el cual sale un IVA reducido, ¿de acuerdo? Cultural. Claro, Ahí si va mi nosotros pregunta, mi pregunta importante que yo creo que va a ser el título del vídeo, ¿no? ¿Cuánto tenemos que tributar los disc jockeys, ¿no? bueno, a ver, No está siendo fácil. Ya yo, con todo este preámbulo es para entenderlo, efectivamente. sí, a ver, yo, el preámbulo ha sido que un trabajador por cuenta ajena, es decir, alguien que se contrata, se sabe lo que es. Se ha negociado todos los agentes sociales Ujú, y han decidido que esa persona sea un artista, ¿de acuerdo? Que tiene un valor de rango de ley porque la Dirección General de Trabajo pues, ha ratificado esto y un convenio colectivo tiene un rango de ley, ¿de ujú. acuerdo? Que va más allá de un convenio entre partes. ¿De acuerdo? Entonces, esa figura jurídica se tiene que adecuar también no solo a esto, porque claro, si nosotros fuéramos todos los de yo que solo trabajadores por cuenta ajena, no habría duda. Entonces, ante la falta, claro, estamos hablando de que hablamos de categorías profesionales, hablamos de convenios colectivos y hablamos de una serie de circunstancias en las cuales no se aplican a los autónomos. ¿Qué se aplican en los autónomos? En los autónomos se aplican epígrafes, IAE, CENAES, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que es el IVA. Y hay una cosa que es el IVA. También voy a decir una cosa. Parte de la culpa de la discusión del IVA la tenemos los DJs. Y vamos a echarnos las culpas. Venga, Y voy a vale. explicar el porqué, ¿eh? Voy a explicar el porqué. Voy a decir que, o sea, voy a concluir que el disjockey debería tributar al 10%. Pero también voy a decir que hasta cierto punto es irrelevante que el disjockey tribute al 10 o al 21. ¿Por qué? Porque es un impuesto que no es final. ¿De acuerdo? No es un impuesto en cascada, sino que es un impuesto deducible. ¿Qué pasa? Este impuesto, que es de un 21%, lo que estamos haciendo es reducirlo en un 11%. Y entonces, ahí es donde está la perversión, que yo digo que es una en parte de culpa que tenemos los DJs. Si eso lo tenemos que pagar, ¿qué más te da pagar el 10 que el 21? ¿Qué ocurre? Con ese margen, mucha gente negocia, ¿de acuerdo? Cosa que no se debería hacer. ¿Por qué? Porque es un impuesto. Lo único que estás haciendo es que te adelantan el pago y tú después lo Ya, liquidas. claro. ¿Correcto? Es decir, en principio no debería ser algo que nos afectara. Ahora bien, ¿en qué nos afecta? En hacer por ejemplo, cuando nosotros nos tiramos a la piscina, ¿de acuerdo? Y decimos, no, esto es al 10. Que yo estoy convencido que es el 10, ¿eh? Ojo. ¿Eh? Y ahora os explicaré por qué estoy convencido que esto es el 10. Pero bueno, empecemos por ver qué normas se le tienen que aplicar. O sea, es un IVA de artista. Es decir, el disjockey se le tiene que aplicar ese 10%. Y a falta de esa legislación en la cual se diga los disjockeys son artistas, pero una ley tributaria. No estamos hablando de un convenio colectivo, sino de una ley tributaria que aclare eso, Ujú. que aclare eso. Lo que se tendría que hacer es una interpretación análoga. Es decir, no lo que dijeron, no, oiga, si usted lo está haciendo no sé, vamos a hacer un, un espectáculo cultural. Esto es cultura. No. Es decir, si el disjockey hace un trabajo, Claro. siempre, o sea, Sí, sí. el De lo trabajo que siempre es el dices. mismo. No Claro. depende, no depende. Es decir, cuando, por ejemplo, un pintor Y no pinta depende un del cuadro, contexto. Claro, claro. dará lo mismo que lo exponga en el Louvre, dará lo mismo que lo exponga en el Prado, como si lo quiere vender de forma privada. Será una obra de arte. Ujú. En eso creo que estamos de acuerdo. Por lo tanto, la labor del disjockey per se es una labor artística. Ahora bien, como esto no ha sido muy unánime y tampoco hay una norma en la cual sería que el disjockey, una norma tributaria, no estamos hablando, ya os digo que todo ese salto que se ha dado con los trabajadores por cuenta ajena no existe de forma paralela con los trabajadores autónomos. Ujú. ¿Qué sucede?
tendríamos que buscar la forma en la cual, que a partir del año 2019, esa reducción a ese IVA cultural, ¿de acuerdo? Se aplique de una forma homogénea. Y se tiene que aplicar, a falta de una ley, por analogía. Vale. ¿Qué es la analogía? Vale, me lo tengo aquí apuntado, me lo tengo aquí apuntado O porque profesional. la analogía es un principio de interpretación del derecho en que se sustenta en la semejanza que debe existir entre el caso previsto y el no previsto, evitando así la diferencia radical entre ambos. Estamos en este supuesto. ¿De acuerdo? Es por eso que es un método en el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón. O sea, este es el caso en el que nos encontramos nosotros. ¿Vale? Tenemos esta interpretación análoga. ¿Cómo le vamos a pedir a la agencia tributaria? ¿De acuerdo? Porque si no nos vamos a encontrar en un problema. ¿De acuerdo? Si se tributara normalmente al revés, no habría problema. ¿De acuerdo? Es decir, pero como aquí lo que estamos haciendo es, con los mismos ingresos, le vamos a dar menos Menos. tributos, ¿de acuerdo? No ¿Qué va a gusta. pasar? Que somos carne de inspección. ¿De acuerdo? Estamos en ese caso, es decir, cuando tú estás entregando regularmente toda tu facturación y entonces te dicen, no, 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 esto estoy convencido que es al 10. Vale, estás convencido que es al 10. De acuerdo, pregúntalo. ¿Vale? Y entonces cuando vamos a hacer esa consulta a la agencia tributaria. Porque esas consultas que se hacen a la agencia tributaria son vinculantes. Estas consultas vinculantes lo que hacen es que en ese caso en concreto, en el caso en concreto que nosotros vamos a decir, se va a aplicar, ¿de acuerdo? Cuantas más consultas hagamos y más veces se repita lo mismo, vamos a tener menos problemas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que si nosotros estamos tributando de forma regular al 21, ¿de acuerdo? En el momento en el que nosotros empezamos a poner un IVA diferente, ¿de acuerdo? Nuestra facturación se va a desplomar a menos de la mitad. ¿Se ve o no se ve? ¿De acuerdo? La facturación va a seguir igual, vamos a poner lo mismo, pero los tributos se desploman. ¿Qué es lo que van a hacer? Oiga, tráigame usted sus cuentas, explíqueme por qué está haciendo esto. No es que yo entiendo qué, ¿vale? Y si te dicen que no, ¿qué es lo que sucede? Que vas a tener que abonar una multa, el recargo y la diferencia del IVA. ¿Lo veis o no lo veis? O sea, ahí es donde está todo el problema. O sea, que tú Lo único que recomiendas, crees que hay que pagar un 10, pero yo recomiendas creo pagar un que, creo 21. que, creo que hay que pagar un 10. Además, no es automático esto, ¿eh? No es automático. Es decir, no puede ser una empresa, tiene que ser una persona jurídica. Ajá. Además, no lo puedes hacer a un intermediario, sino que tiene que ser, digamos, el promotor final. ¿Me Ujú. explico? Es decir, el artista, el promotor final, y es una persona física, que es el Ya. artista, el que se lo factura al empresario. Ese es el supuesto. Ese es el supuesto. ¿Qué pasa? Yo entiendo que si no se hacen las consultas, que hay una página, tú te vas a la página de la agencia tributaria y puedes hacer la consulta. Otra cosa es que te respondan, si te responden o si no te responden o lo que sea. Pero que, claro, esta es una cuestión que el gestor en ese aspecto le dices, oye, a mí me han recomendado que haga una consulta a la agencia tributaria en relación a si debo tributar, y ahí está el kit de la cuestión, si debo tributar a un 21 o a un 10. Si yo, como disjockey, ¿de acuerdo? Tengo que tributar allí. Y ahí, en la consulta, ahí es donde le pegamos toda la andanada de lo que nosotros decimos. A ver, primero, entendemos que el disjockey es un artista, ¿por qué? Pues porque los convenios colectivos, tal, entonces haces toda la explicación que yo te he podido dar. Porque si no, en ese aspecto, lo único que yo puedo decir es que muchas veces me han preguntado, ¿y tú cómo lo harías? Pues hombre, yo creo que es un 10, pero hazlo al 21. Ahí está el resumen. Sí, no, 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 no. Pero claro, alguna consulta ya se habría realizado y si dices que es vinculante, entiendo que alguien habría elevado esta pregunta ya, ¿no? A Es la... vinculante, pero no para todo el mundo, ¿eh? Es Ya, vinculante para la persona que lo hace. ya. Es decir, ¿cómo tengo que, ¿Según qué caso? cómo tengo que tributar yo? Ya. ¿Lo ves, no? Es lo que yo digo. Hay una falta de una legislación tributaria en la cual se defina cuáles son los artistas,
Incluso que muchas veces a mí todo esto pues me ha sacado un poco de quicio en lo que son pues todo lo que es la nueva regulación del Estatuto de Artistas, que es un cómputo tal, pues, y luego te pone la colectilla. Y y todos los que diga la ley, no, pon Ya. DJ. Si no quieres poner DJ completo, pon DJ, ponme dos letras. ¿Me explico? Pero es mucho más fácil que así, que no haya ningún tipo de problema y no tengamos que acudir a esto, aplicar normas Ya. por analogía y hacer chapuzas jurídicas. ¿Y esto Yo algún no sé día si me se voy a explicar. resolverá? O sea, algún día saldrá, debería, ¿no? Salir ya una ley en la que venga especificado, o claro, va a depender un poco de cada caso, de cada DJ, ¿no? Entiendo que será complejo y por eso no se especifica concretamente que el DJ debe tributar a un 21 o un 10, ¿o no? Me gusta, tienes fe. O sea, será complicado. A ver, a ver, eh, yo te quiero decir una cosa, es decir, o sea, nosotros hemos sido muy persistentes, o sea, hemos sido muy persistentes y hemos tocado todas las puertas y hemos sido, con perdón, toca lo que tú quieras, ¿eh? No vamos a decir la palabreja, Las toca lo que puertas, tú quieras. puertas, claro. ¿Eh? Claro, nos tocaba muchas puertas y al final, por aburrimiento y porque la verdad hay gente pues en la asociación que trabaja mucho, trabaja muy bien y yo la verdad estoy rodeado de gente fantástica, pues se consiguen cosas que la gente tenga esta mentalidad, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de los empresarios, no estamos hablando de los sindicatos, ¿eh? Estamos hablando de los empresarios. Dice, bueno, Sí. esto es para volverse loco, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que los legisladores con normas tributarias, tienen que hacer una aclaración que ahora mismo, si tributas tú como te da la gana, es decir, no, no, esto es un 10. Yo no te voy a quitar la razón, esto es un 10. Ahora bien, las consecuencias de hacerlo mal son mucho peores. ¿Por qué? Porque si te dicen no, yo entiendo que debería haber sido el 21, no te queda el recurso, mal llamado recurso administrativo. Voy a decir porque un abogado dice que es mal llamado recurso administrativo. Porque estamos hablando, a lo mejor, la diferencia, 3 o 4 mil euros. ¿Vale? Bueno, 3 o 4 mil euros. Recurres. Primero ya te hacen que pagues, ¿no? Recurro, lo que tú me digas. Vale. Pero luego después dices, bueno, recursos en vía administrativa, es decir, la administración es quien te ha metido la multa y quien tiene que resolver. Ya. ¿De acuerdo? Agotas la vía administrativa y te dicen, bueno, y ahora con este papelito acaba el recurso administrativo, métete una vía contencioso administrativa. ¿Cuánto te vale una vía contencioso administrativa y cuánto tiempo tienes que meterte en esto? O sea, los recursos a este nivel son poco viables. Lo que se tiene que hacer es una labor de prevención, y que es lo que yo estoy diciendo. Es decir, pica la puerta de la administración, que es la que te está diciendo esto. Le tienes que decir, oiga, yo estoy en esta situación. Yo soy un artista, ¿por qué? Pues por todo esto. Es decir, haces la argumentación de cómo se es artista, es decir, oiga, y de forma análoga yo soy lo mismo. ¿Vale? Ujú. No soy sexador de pollos. ¿Me explico? Es decir, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que mis compañeros que están en una discoteca contratados como residentes, ¿de acuerdo? Entonces a todo esto, pues hay que darle un poquito hay que, de lo que en derecho se llama fumus bonis juris, ¿eh? Quiero decir, como me mola soltar un latinajo Sí, así, sí, sí, sí. me Ahora mola esas traduce, letras. traduce. Acabo de decir un backspin, ¿no? Pues fuimos, bueno, toma esta, ¿eh? Esta no lo sabes. Pues bueno, pues lo que tienes que dar es una buena apariencia de derecho. Es decir, primero les tienes que preguntar para que ellos te den esas medidas. Pero es que luego, además, lo más interesante es estar en el epígrafe de IAE adecuado, ¿de acuerdo? Y haberte apuntado al CENAE correspondiente, que tampoco existe un CENAE específico, pero que bueno, más o menos se va acercando a lo que sería. Y en este caso creo que sería creo que es el 039, otras actividades del IAE, otras actividades relacionadas con la música, y el CENAE es un 9001, creo que es. Ya ¿Eh? no estamos con los toreros, ¿no? Que eso se Sí, decía antes, que estábamos sí, ahí. no. Bueno, a ver, los toreros, yo te digo una cosa, los toreros son, aparte de machotes, ¿eh? Yo te digo que son unos grandes, ¿eh? Porque van a años luz de nosotros. O sea, yo hay muchas cosas que aplico de los toreros. Por ejemplo.
¿eh? El DJ como derechohabiente. La gente se ríe, dice, pero ¿cómo lo digo que vas a tener un derecho, ¿no? Pues hombre, un torero con toda su pachorra coge y dice, no, yo acabo de filmar la corrida del toro no sé qué, ¿de acuerdo? Y eso lo lleva un registro de la propiedad intelectual. Así ¿Qué te eso se parece? registra. No lo sabía. No lo registraron. Hombre, el Ah, registrador le dijo, ¿dónde vas? Manolete, ¿dónde vas? ¿No? ah. Y claro, el hombre se quedó todo mosqueado y dice, ¿y me va a decir esto? Ya verás tú. En los tribunales acabamos. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí han sacado conclusiones muy interesantes, sobre todo por conclusiones en el que el Tribunal Supremo, que también le acaba de pegando todo revolcón al pobre hombre, ¿eh? Eh, ya sí que da unas ideas de qué es lo necesario para poder ser derechohabiente. Es decir, por el revolcón de los toreros, a nosotros nos dan pistas para otras cosas. Que yo quiero decir, por eso digo, las cosas, si uno las hace muy valientes, fantástico. Pero ojo Claro. que en el camino no todos son victorias, ¿eh? Quiero Ya. decir, lo que yo recomiendo en el caso del IVA, que yo entiendo que si se cumple lo que digo, persona física con promotor final, ¿de acuerdo? Ujú. Va. Hacer un contrato, vamos, lo del contrato, pues bueno, también se puede decir contrato de artista. Vamos a vestirlo todo muy bien, Sí. con el IAE correcto, con el CENAE puesto en su sitio, ¿de acuerdo? Con una consultita bien hecha y si todos lo hacemos igual, acabaremos todos pagando el 10%. O bien por aburrimiento, porque al final van a decir, bueno, otra consulta igual y ya llevamos 400 de las mismas, Ya. o al final te acaban diciendo, pues oiga, es más fácil que ya no me lo preguntes, lo voy a poner en la siguiente norma tributaria y Ya. ya dejamos que estos idiotas nos molesten. No, no, Pero no va a pasar, ¿no? Por eso decías, me gusta que tienes fe. Me gusta que tienes fe. me gusta, ¿eh? Es una persona con fe, ¿eh? En la raza humana. Yo hace mucho tiempo que... Yo soy abogado, ya sabes, ¿no? En quinto nos hicieron una lobotomía y ya no soy persona. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, porque es complejo, fíjate, para alguien experto como tú incluso, que entiendes que deberíamos tributar un 10 pero nos recomiendas un 21. Bueno, creo que ha quedado bastante clara toda esta cuestión, que es muy, muy, muy compleja. Y quería arrojar luz. Es que, ¿con quién mejor que contigo? Sí, a ver, yo creo sinceramente que es el 10. Es decir, ¿cómo se soluciona? Acribillándolos a consultas. Tienen o sea, en la agencia tributaria te dan esa posibilidad, hazlo. No lo hagas a la brava, porque hacerlo a la brava puede resultar que al final vas a tener que pagar un pastizal, ¿me entiendes? Porque te vas a encontrar al intransigente que te Ya, va a decir, ¿qué me estás contando? ya. ¿Eh? Y eso, luego después te vienen a ti y te dicen, es que tú me has dicho que... No, 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 no. Yo te digo que lo hagas con mucha prudencia. ¿Me Ujú. explico? Porque lo que falta, o sea, el problema no es tuyo. Incluso el problema es de ellos, quiero Ya. decir. Porque falta esa legislación que no se tiene. ¿De acuerdo? Y como a mí me dijeron una cosa, decir, mira, cuando... No me lo decía un profesor en Derecho, dice, todo el mundo no tiene que saber de todo. O sea, en España estamos en el país de los cuñados, en el cual tú sales, te vas a un bar y es mejor que la Complutense o mejor que la Universidad de Barcelona o mejor que Oxford. ¿Eh? Te vas a un bar y dices, aquí es el sitio del que está el conocimiento maravilloso y todo el mundo sabe de todo. Pero siempre me decían, no tienes por qué saberlo y cuando no lo sabes, Ya. sobre todo que te ofrecen esa posibilidad, pregúntalo. Ya. Mm, prudencia, ¿eh? La palabra es prudencia. Vaya rollo que os he pegado, ¿eh? No, no, muy bien, porque ha quedado claro, porque es muy difícil, claro. Si yo te decía al principio, igual en 5 o 10 minutitos tenemos todo explicado, tú ya me decías, no, 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 en 5 minutos va a ser imposible. Y efectivamente ha quedado muy claro, que está muy bien. Al final, entenderlo bien, 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 que quede redondito. Y yo creo que ha quedado claro, incluso para mí, que soy un negado de verdad con estas cuestiones y que yo siempre, por eso tengo una gestoría, un despacho de abogados porque no me entero de nada, porque siempre acudo a ellos, pues mira, les voy a hacer llegar este vídeo además. Y les voy a decir, Sí, oye, sí. vamos a hacer esta Mira, te voy a hacer consulta. mira, muy curioso. Estábamos en una conferencia y habíamos tres personas que éramos tres abogados expertos. ¿De acuerdo? No nos pusimos de acuerdo. Fíjate.
Qué lío. Tres abogados expertos. Uno me decía que no, el 21. El otro, bueno, depende. Y yo, no, que es el 10. ¿Lo ves, no? Ah, Lo que sí que un estábamos todos de 15 y acuerdo. medio, ahí entre medias, yo qué sé. Sí, sí, no, tira, no te voy a decir una moneda, porque ya es que tira el dado, casi, Ya. ¿no? Lo que pasa es esto, es cuando tú tienes una opinión, está muy bien, pero si tú ya no lo sabes a ciencia cierta por esta inseguridad jurídica de la falta de norma, Ujú. imagínate la persona que tiene que aplicar la ley, ¿de acuerdo? Que Ya. tienes a una persona completamente distinta sin una normativa. Incluso con las leyes, cuando las tienes, hay una cosa que se llama jurisprudencia, que es la interpretación de la norma. ¿De acuerdo? Y con esto nos podíamos morir de la risa de las circulares internas que también te puedes encontrar por la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Que esa también es otra interpretación interna de ellos. Entonces, claro, tienes todo ese sarao, ¿eh? Todo ese sidral ahí puesto y dices, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oye, no debemos dar un paso demasiado agresivo. El paso agresivo es hacerlo al 10, Ya. ¿de acuerdo? Porque tiene unas consecuencias, Sí, que sí, es lo lo que he veo. dicho, que hasta cierto punto a nosotros nos tiene que importar un sobrevivimiento si es el 10 o el 21, porque lo que estás haciendo es de cobrador por Ya. anticipado para Del la agencia Estado. tributaria. Claro, Lo que claro. también es la mala praxis y en lo que nos estamos acostumbrando mal es que tenemos un 10% de margen para poder negociar. Y eso no es así, señores. Estamos hablando de un impuesto que a nosotros ni nos va ni nos viene. Nosotros cobramos un neto y ese Correcto. neto le aplicamos el impuesto. Ujú. Por lo tanto, ¿qué me dices? Pues yo aplicaría el 21. No te vas a equivocar nunca, pero lo estamos aplicando mal. Ya. ¿Lo ves o no lo ves? Ha quedado clarísimo. De verdad. Muchísimas gracias, Rafa. Que no te quiero robar más tiempo. Y esto es lo que se dice normalmente cuando se tiene que ir uno, ¿no? No te quiero robar tiempo, ¿no? Y en verdad, el que tiene la clave tengo que ir yo Pesado. corriendo. No te quiero robar tiempo, pesado, cállate ya. No, lo No, único que no. pasa es que aprovecho. Yo sé que tú eres una persona muy influencer, una persona con muchos seguidores, y entonces lo que yo quiero es que la gente se equivoque lo menos posible. Instruirles, claro que sí. Esa es la idea de este vídeo. De este y de todos, claro. Y te seguiré atracando, Rafa, Por porque supuesto, estamos surgirá, aquí para lo que haga falta. surgirá otra consulta y acudiré a ti a que nos arrojes un poquito de luz en estos asuntos tan oscuros y que no entendemos. Bueno, oye, un placer. Gracias por darme este espacio y poderlo explicar. Y oye, me tenéis aquí para lo que necesites. Ujú. Y en ¿Eh? Edip también, ¿no? En Edip, por supuesto, en Edip lo que pasa es que muchas veces, es lo que te digo, es lo que te digo. Me preguntan, oye, ¿tú qué harías? Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues cuando te Esto ya es pregunten una ahora, decisión. le mandas el link del vídeo. Mira, toma, 40 minutos de Sí, respuesta. no, es que es lo que digo, es que me dijiste que... Yo te he dicho que lo hagas con prudencia, siempre un pasito para atrás y no te tires mucho de la moto. Ha quedado clarísimo. Nada, nadie te puede echar la culpa luego. Pues muchísimas gracias, Rafa. A Eres un... ti, Nos vemos en otra. Chao, chao. hasta luego.